¿Por qué no logras ser constante a la hora de comenzar hábitos o ciertas cosas que quieres lograr en tu vida? Empiezas muy motivado o motivada y luego por alguna razón te autosaboteas. ¿Por qué te cuesta tanto tomar acción y sobre todo mantener esas acciones a lo largo del tiempo? No tiene que ver con pereza, no tiene que ver con que no eres capaz de hacerlo, tampoco tiene que ver con que no tienes tiempo. Estos son solo síntomas y elementos que usa tu mente para poder reafirmar el concepto que tienes acerca de ti, de que no eres capaz, de que no eres suficientemente bueno o buena para hacer cosas. Y eso tiene una causa más profunda, que hoy vamos a hablar acerca de ello. Creo que no hay mejor tema para retomar mi canal de YouTube que este, porque he tenido un año de ausencia. En ese año de ausencia, sí. Varias veces dije, voy a retomar el canal y por alguna razón me saboteaba y no lo hacía. Pues eso se acabó y te voy a compartir cosas que he descubierto en esta ausencia que he tenido por acá acerca de la mente, la espiritualidad, porque he tenido un proceso de sanación bastante profundo en mí. Me he formado en la parte de terapia y ahora estoy integrando todos esos conocimientos y experiencias que tengo en la parte de actividad física, en la parte de entrenamiento, de nutrición, como entrenador, la he integrado con esta parte de terapia. Y es brutal, es sumamente brutal. De eso se va a tratar este canal de ahora en adelante. Tiene aquí esta huevona. Ahí, sí, bien. Mientras me estoy preparando las cosas para ir al gym, pero antes tengo que pasear a Renzo, les voy contando un poco. Yo no me quiero enfocar en mí, es decir, creo que no es lo más importante ahora. Creo que lo más importante es contenido que les sume, contenido de valor, como siempre lo he hecho. Pero sí creo que les debo un poco, o por lo menos un pequeño update de lo que he estado haciendo, porque sé que hay personas que me siguen por acá por el tema de fisiculturismo, etc. Pues bueno, la primera noticia es que me retiré de las competencias de fisiculturismo. Y ese es un video que les voy a publicar pronto acerca de todo mi viaje con el fisiculturismo, de el por qué llegué a esta decisión, qué descubrí allí, porque todas las experiencias que vivimos tienen un porqué, o mejor dicho, tienen un para qué. Y sí que el fisiculturismo me ayudó mucho a entender el cuerpo, el hambre, la parte mental también, la parte de disciplina, etcétera. Pero bueno, ya eso lo hablaremos en otro video. ¿Quiere decir que en este canal no vas a ver cosas acerca del físico? No, por supuesto que sí. Solamente que, como te explicaba antes, he integrado toda esta parte. El cuerpo, y te lo digo desde ya, es un instrumento de tu mente. A través de él puedes aprender cosas, expresar cosas, comunicar cosas y reafirmar conceptos acerca de ti. Y nos vamos a ir metiendo poco a poco. Quiero que esto sea un canal donde aprendas, donde te relaciones con el cuerpo de manera consciente, de donde tiene que ser, y sobre todo que te conozcas, que entiendas cómo funcionas a nivel físico, a nivel energético y a nivel mental. Así que, pues nada, vámonos a pasear a Renzo. Por cierto, lo que estoy tomando acá es creatina, citrulina y betalanina. Esto lo tomo durante el entreno. Ah, y glutamina también. Bueno, les presento a Renzo. Él es el nuevo integrante de la familia después de que murió Tiago. Pues bueno, llegó Renzo a nuestra casa a darle alegría. Le llamó el maestro de la paciencia. Tiago fue el maestro de la presencia. Saluda, Renzo. Ahora le voy a dar su paseo matutino para luego irme al gimnasio. Pero mientras les voy a ir hablando acerca de cómo vamos a abordar este tema de la inconstancia. Yo lo voy a dividir, digamos, en tres puntos que me parece que son clave. El primero es la causa, es decir, qué causa puedes tener a nivel de programación mental que te hagan no ser constante. Lo segundo es la intención que lleva esa causa a nivel mental que genera un comportamiento. Y lo último va a ser el balance, el fluir, porque te vas a dar cuenta que, como todo en la vida, hay polaridades. No se trata de ser una máquina 24/7 de estar haciendo cosas. No, se trata de que cuando tienes que hacer, haces. Y de que cuando tienes que ser, es decir, estar, permitirte descansar, etcétera, también. Y en esas dos polaridades encontrar un balance. Otra cosa que tienes que saber es que todas las personas somos inconstantes y constantes en ciertas cosas de nuestra vida. Va a depender el significado que tenga esas acciones o ese tipo de comportamientos para nosotros. Por ejemplo, si tú te cepillas todos los días por la mañana, tienes constancia, tienes disciplina, solo que la tienes aplicada en esa parte. Y las cosas, los elementos, los comportamientos, las acciones son símbolos. Con esos símbolos tú te relacionas, a esos símbolos tú les colocas un concepto y por medio de esos conceptos, por medio de ese significado, de esos símbolos, de esas acciones, de esa energía que implica esos comportamientos, es que tú te relacionas y puedes tener
una constancia o una inconstancia con eso. Esos símbolos, esos elementos que te acabo de mencionar, los vamos a dividir, digamos, en dos tipos. Los elementos de energía exterior o energía masculina y los elementos de energía interior o energía femenina. Pero antes de seguir, una pausa comercial. Renzo esperando a otros perritos. Así los espera cuando los ve, para jugar con ellos. Vamos, go, go, go. A ver, sí. Aquí vamos optimizando tiempo mientras le limpio las patas a este señor, les voy contando. Voy a comenzar con los elementos de energía interior o energía femenina. Antes de empezar, quiero que sepan que el término energía femenina o masculina no tiene que ver con el sexo. Tiene que ver con, precisamente como lo dice, la energía, lo que anima a la persona. Si nosotros nos vamos a la parte del sexo, el sexo pertenece al cuerpo, esas características de la forma. Ahora, el cuerpo es animado por una energía. La energía que anima a ese cuerpo puede estar polarizada, mejor dicho, en femenina, en masculina o puede estar balanceada, es decir, está en ambas. ¿Qué suele pasar? Que siempre nos polarizamos en una o en la otra por causas que programan la mente y desde ahí hacemos juicios, tenemos una mala o buena relación con una energía o con la otra y esto está basado en tu pasado. Es decir, la energía femenina o el mundo interior tiene que ver con todo lo que es, como lo dice la palabra, el mundo interior. Las emociones, el estar, el permitirte descansar. Simbólicamente representa la noche. La energía masculina representa el día, el sol. La energía femenina tiene mucho que ver en cuanto a hábitos físicos con la nutrición. Entonces fíjate que la nutrición depende mucho de tu gestión emocional, porque si tú no sabes gestionar bien tus emociones, vas a recurrir a alimentos procesados que tienen dopamina u otros elementos que tengan dopamina. Entonces, si tú te das cuenta que tienes una inconstancia en este tipo de conductas a nivel interior, es decir, descansar, si tienes pareja, digamos que tu pareja te reclama mucho que no eres atento, que no eres cariñoso o cariñosa, que te cuesta expresar las emociones, todo lo que va adentro, los sentimientos. Entonces, quiere decir que hay una relación con la energía femenina de represión, la estás reprimiendo. Entonces, en esta parte, digamos que la inconstancia se va a dar, como te digo, en ese tipo de conductas. Es decir, puede que seas muy constante a la hora de hacer cosas, pero cuando te toca descansar, cuando te toca despejar la mente, cuando te toca estar solo o sola y estar contigo y atenderte y sostenerte a ti, te cuesta más. Con los demás se te da muy fácil. Yo al terminar de explicarles tanto la energía femenina o masculina o mundo exterior e interior, al final les voy a explicar de dónde nace o de dónde vienen las causas que desde las cuales, te relacionas tú con estas energías. Bien, entonces el ser, digamos, empático, dedicar tiempo en el sentido no de presencia física, no de presencia de yo te surto las necesidades. Es decir, por ejemplo, un papá. Un papá suele estar muy presente, es la parte de proveedor. Yo pongo comida, las necesidades de la casa, etc. Pero si este papá tiene una mala relación con la energía femenina o con el mundo interior, este papá va a ser ausente a nivel emocional. Ya te van encajando un poco más las piezas. Bien, entonces, para concluir, te puedes dar cuenta en si eres constante o inconstante con este tipo de conductas acerca de los elementos que te lleven a experimentarte en el mundo interior. Ahora nos vamos al otro polo, al mundo exterior o energía masculina. Bien, estoy acá en el gym, voy a entrenar ahora y quise grabar la parte de la energía exterior o energía masculina acá en el gimnasio, porque eso es lo que implica esta energía, es la energía del mundo de afuera, es decir, tomar acción, construcción, creación. La energía femenina, que era la anterior, es la inspiración. Lo que permite que esa inspiración se materialice es esa energía masculina. El entrenar es completamente energía exterior o masculina porque refiere al cuerpo, a lo visible, al mundo exterior. Y aquí hay muchas personas que se confunden porque cuando ven, por ejemplo, una chica o un chico que se cuida mucho la parte, digamos, física, que es decir, son como muy coquetos o coquetas. Por ejemplo, una chica que va mucho a la peluquería, se arregla mucho, no, es que ella es muy femenina. No, eso es energía masculina. Bien, ¿por qué? Refiere a la apariencia, refiere a esa coraza que a veces ponemos de ser fuerte, esa coraza que pone límites, sabe decir que no.
Esa energía implica eso, todas las acciones que tú tomes afuera. Entonces lo que tienes que analizar es si tu constancia está en este tipo de experiencias o de elementos que tengan que ver con el mundo exterior. Si por ejemplo te cuesta poner límites, decir que no, pedirle un aumento a tu jefe, si te cuesta ser constante con el gimnasio, quiere decir que en cierto modo te estás relacionando con la energía masculina no desde un punto sano. Ojo, y aquí hay líneas muy delgadas. ¿Por qué? Porque tú puedas tener una mala relación con el gimnasio y ser constante con el gimnasio. Es decir, les voy a hablar de mi caso. En mi caso, yo tenía una mala relación con esta energía. Ya les voy a explicar las causas más adelante. ¿Y qué sucedía? Que yo me fui a ese polo, a hacer. Estaba en el gimnasio constantemente, entrenaba casi que todos los días, era una sobreexigencia total. Yo estaba usando mi cuerpo para castigarme por medio de esta acción. Por eso es que el balance es súper importante y por supuesto va a ser uno de los puntos que vamos a hablar en este video. Ahora lo que me interesa es que entiendas con qué elementos te estás relacionando, si son exteriores masculinos o interiores femeninos y qué relación tienes con este tipo de elementos, de símbolos, qué significado le das y si puedes ver que eres constante o inconstante con esto o por el contrario tienes un buen balance allí. Bien, acabo de llegar de entrenar, ahora vamos a hablar acerca de la causa y las intenciones que puedas tener con esas causas. La causa es que tú vayas al momento en el que tú construiste los conceptos que tienes acerca de estas energías que te mencioné. Suelen estar en mamá y papá, en las experiencias que has tenido en tu pasado. Yo les voy a enseñar por medio de mi ejemplo, no porque mi ejemplo sea especial, sino porque creo que eso permite también, digamos, aterrizar las cosas. En mi caso, digamos que en casa, papá era una figura masculina muy fuerte. Había, digamos, temas entre mi mamá y mi papá. Mi papá fue una persona muy machista, es una persona muy machista. Y había discusiones con mamá, etcétera. Entonces mamá tenía un rol, digamos, de víctima y papá de verdugo. Ahí yo tenía dos opciones. O juzgo a mi papá, que fue mi caso, es decir, no quiero ser como tu papá, porque tú le haces daño a mamá. Mira cómo nos hace sufrir a mí, a mis hermanos y a mi mamá. Y yo no quiero ser como tú. La energía de mi papá era una energía masculina, esa energía que sabe poner límites, dice las cosas de frente, toma acción, es perseverante, trabaja, es muy de accionar. Pero mi papá no era de expresar sus emociones, mi papá no era de conectar, mi papá no era de hacernos un gesto de cariño a nivel, digamos, sentimental. Él demostraba su cariño de otras maneras, que también quiero aprovechar de decir que todos los padres hacen lo mejor posible. Así como nosotros tenemos secuelas de nuestra infancia, ellos también. Ellos crearon un concepto del amor y por medio de ese concepto del amor se experimentaron en la figura de padre o madre. Entonces, es momento de que vayan soltando el juicio a mamá o a papá. Esto, digamos, son temas que vamos a ir profundizando a lo largo de este viaje por acá, por YouTube. Pero bueno, hoy no es el día de hablar del sistema familiar, pero eso viene. Entonces, en mi caso, como les decía, tenía, digamos, como que un conflicto con esa energía masculina. ¿Qué pasa? Que eso pasa a mi sombra. Es decir, yo no puedo ser como papá y eso lo mando a mi sombra. ¿Ok? La sombra es como una parte en la mente donde tú escondes eso. ¿Qué sucede? Que entonces yo buscaba parejas, personas que tuviesen esas cualidades y yo las admiraba y por medio de ellas yo me validaba. Es decir, con mis parejas, me tomaba una foto, lo que sea, se la mostraba a mi pareja para que me dijera si le parecía bien o estaba mal. Estaba constantemente repitiendo la dinámica que tenía con mi papá, porque mi papá era una persona que era muy estricta. Cuando yo hacía algo mal, me lo hacía saber bien. Pero cuando hacía algo bien, no pasaba nada. Entonces yo constantemente estaba buscando un reconocimiento en papá. Eso creó, o a su vez, una lealtad con mi mamá, con la energía femenina. Entonces yo siempre fui muy conectado con mis emociones, con mis sentimientos. Fui una persona que navegaba en mi mundo interior, me inspiraba, muy creativo, etcétera, pero me costaba aterrizar las cosas. Tú te puedes ir moviendo a lo largo de tu vida en estas polaridades. Yo he estado en un tiempo en la polaridad de esta energía femenina y un tiempo en la polaridad de esta energía masculina. Entonces, en el gimnasio, como es energía masculina, representa ser papá y por medio de que yo buscaba ese reconocimiento, que ya no lo hacía por medio de papá, sino que lo hacía por medio de otras personas, por eso competía en fisiculturismo, porque a través de esas competencias y de ganar y otros deportes, porque siempre me destaqué mucho en los deportes por eso, buscaba sobresalir para escuchar un reconocimiento que me diera seguridad. ¿Por qué? Porque yo no era una persona segura. ¿Por qué yo no era una persona segura? Porque eso sería convertirme en mi papá. Y como en mi pasado, papá era un villano, entonces yo no me daba la oportunidad de serlo. Es lo que se llama el juicio. ¿A qué voy con esto? A que tienes que ir a tu infancia, a tu buscar qué símbolo representa
en tu pasado lo que hoy no eres constante. Por eso pongo mi ejemplo. Yo iba al gimnasio, era disciplinado, iba mucho, pero yo iba a experimentar un conflicto. Por eso es que les digo que estas son líneas muy delgadas. La idea de que tú seas constante en algo es que seas constante en ese algo, no desde el castigo, no desde la sobreexigencia, no desde una búsqueda de reconocimiento y validación, sino que sea consecuencia de una vida que tú quieras vivir, de tu ser, que lo hagas por y para ti. Entonces, ¿qué sucede? Que como ir al gimnasio implicaba hacer energía masculina, energía exterior, y eso para mí estaba mal, yo lo hacía de una manera de sobreexigencia. ¿Por qué sobreexigencia? Porque a través de esa sobreexigencia yo me castigaba. ¿Y por qué yo me tenía que castigar cuando yo tenía, digamos, comportamientos de esta energía? Porque me sentía culpable. ¿Y por qué me sentía culpable? Porque había hecho un juicio hacia papá. Entonces era convertirme en esa energía. Y como convertirme en esa energía es traicionar a mi mamá, que en mi caso yo tenía una lealtad con ella, entonces yo me tenía que castigar porque me sentía culpable. La psique humana funciona de esa forma. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la causa de tu inconstancia va más allá de la pereza, de la flojera. Esos son los mecanismos que usa tu mente para que no lo hagas. ¿Por qué no lo haces? Porque en cierto modo representa una amenaza para ti. Representa tú encarnar algo que en algún momento enjuiciaste. Entonces, por eso es que es importante la sanación, el perdón y que sobre todo comprendas cómo funcionó tu sistema familiar. Comprenda que si yo soy constante en esta acción, en esta conducta, en este tipo de decisiones, ¿en quién me estaría convirtiendo? Porque por algo en mi mente siempre hay un saboteo para no convertirme en ese símbolo. ¿Quién representó ese símbolo para mí en el pasado? Ah, lo representó mamá o papá. Vale, ¿cómo está mi relación con él o con ella? ¿Hay resentimiento allí o no hay? Quizás no fue mamá, quizás no fue papá, quizás fue un hermano o un tío o lo que sea. Pero entonces que empieces a asociar eso. Porque hasta que tú no trabajes en esa causa, no vas a poder, digamos, reprogramar tu mente para que sí puedas entonces llevar un proceso sostenible. ¿Vale? Estos son procesos que se van dando con el tiempo, son procesos que no son de la noche a la mañana. Eh, digamos que en mi caso, que es donde voy a entrar en la parte de la intuición, en mi caso, yo era una persona muy constante con el gimnasio, con todo eso, pero cuando yo descubro toda esta información, por supuesto, la relación con la que yo tenía con esa energía masculina cambia, pasa a ser una relación más sana, porque tuve un proceso de sanación con mi papá. Entonces, cuando tú cambias la energía con la que cuando tú cambias, perdón, la intención con la que te relacionas con esa energía, lo que tú creaste desde esa intención tiene que cambiar. Y para cambiar tiene que deshacerse y que llegue lo nuevo. Perdón, nada nuevo va a llegar a tu vida sin que antes algo viejo se vaya. Es lo que los orientales llaman vaciar la taza de té. Entonces, te puede pasar que si tú estás en un proceso de sanación, te vas a dar cuenta que vas a pasar etapas de deshacimiento. Por ejemplo, una persona que, digamos, uy, creo que me estoy quedando sin batería. ¿Esto estará grabando? Creo que sí. Si tú, por ejemplo, estás en un proceso de sanación, en un caso, no sé, y en ese proceso de sanación te das cuenta que se va tu pareja y llega otra que es totalmente diferente, es porque ahí hubo un movimiento de deshacimiento. Es decir, has cambiado la relación que tienes contigo y eso ha hecho que afuera se manifiesten cosas diferentes. Entonces, estar muy pendientes de desde dónde construiste la relación con esos elementos, con esos símbolos y qué significado le diste y por qué o para qué se lo diste. Luego de eso, ¿con qué intención pretendes tú relacionarte con esos hábitos, con esas conductas, etcétera? ¿Estás queriendo llevar una vida saludable porque quieres tener un buen físico para que los demás te validen o porque realmente quieres ser saludable? Entonces, plantéate, cuestiónate todas esas cosas. Último punto, señores, el balance. Lo más importante, el propósito de vida, encontrar el balance en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, entre lo que sentimos, hacemos, experimentamos. A ver, yo uso un término que es fluidito, que es fluir con la vida, con las experiencias que van llegando. Y si tú ahora tienes conflictos con ciertos hábitos que tienes que entender que para llegar al poder, es decir, en mi caso, yo que tengo hábitos saludables en cuanto a alimentación y entrenamiento, para mí no representa ninguna fuerza o ninguna obligación. Yo, por ejemplo, ir a un restaurante italiano y que vaya con amigos y las personas que estén allí pidan pizza y yo una ensalada o un bistec, qué sé yo, algo saludable.
no lo hago desde la obligación, no siento que estoy en una fuerza, pero para poder llegar a ese punto sí que tuve que transitar una etapa de fuerza. Entonces, ahí está la fuerza y está el poder. Tienes que entender que ir fluido en la vida y dejar que las cosas vayan sucediendo no quiere decir que no tengas estructura, porque el río es fluido, lleva un flujo, pero está dentro de un cauce, de una estructura. Y como es adentro, es afuera, y como tú eres ambas energías, la exterior y la interior, así como hay estructura afuera en la sociedad, en el sistema en el que vivimos, también adentro tú debes de tener una estructura, porque si no, el no tener estructura te va a llevar al caos, ¿vale? Entonces, ¿qué te puede servir? Ir de menos a más. Plantéate hábitos, plantéate acciones que no representen desde ya ese yo, esa idea del yo que quiero experimentar, que quizás va al gimnasio 5 veces al día, que quizás toma la decisión de irse de su trabajo de una vez para vivir de su pasión. No, sino que empieces a hacer pequeñas acciones. Porque, ¿qué sucede? Hay pequeñas decisiones que tú tomas en el día que parecen tontas en ese día, en el día del hoy. Pero si tú esas acciones las sigues tomando de manera prolongada, van creando un resultado, una consecuencia bastante relevante. Si yo, por ejemplo, hoy me doy acá en la cara y estoy todo el día aquí, todo el día, cuando ya tenga 5 años dándome aquí, me voy a hacer un daño en la cara. Bien, entonces, fíjate qué decisiones, qué pequeñas decisiones estás tomando que te pueden costar caro. Empieza, como te dije, de menos a más. Si es en el caso del gimnasio, por ejemplo, coño, no tienes que ir 5 veces a la semana, puedes ir 2 o 3, es mejor que nada. Pero tienes que tener una estructura, tienes que ponerte un no negociable. Con la reflexión que vamos a hacer acá, no te voy a decir que es imposible que te reprogrames y que ya te vuelvas una persona constante en todo lo que quieres ser constante. No te voy a decir que es imposible, pero es poco probable. Porque yo el contenido que quiero hacer acá es un contenido real. No quiero poner promesas de vamos a reprogramar la mente por un video de YouTube. No, a mí lo que me interesa es que pongas conciencia. Porque al tú poner conciencia en las cosas es el primer paso a tú cambiar esas cosas. El llamado de hoy es a que pongas conciencia en qué cosas no está siendo constante, en el por qué no está siendo constante y el para qué. ¿Cuál es el para qué? Es por medio de esta experiencia que tengo de inconstancia, siento un conflicto. Ese conflicto, espero que se esté escuchando. Ese conflicto me lleva a mí a reafirmar cosas acerca de mi identidad. Entonces, esa identidad tiene que morir en cierto modo al momento de tú tomar las acciones que quieres tomar. Vuelvo al caso, una persona quiere ser saludable, es una persona que es obesa. Entonces, esta persona cuando empieza a comer saludable, de repente en su mente se presenta una narrativa que empieza a convencerla, que empieza a argumentar, a justificar que no coma saludable. Es decir, cómete un dulce y ya, no vayas a entrenar hoy, ¿para qué vas a comerte esta ensalada? Estás cansada, pídete un delivery, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el llamado de conciencia es a que escuches esa narrativa, presta atención, ¿qué te estás contando para no ser constante? Y viene el paso más importante, no le creas, cuestiónalo, es algo subjetivo. Desde ahí tú vas a poner conciencia en ese sistema de pensamiento que te va a llevar a una narrativa que te haga ser inconstante. No te identificas con esa narrativa y marcas un límite con esa narrativa, los no negociables. Empieza con pequeñas acciones que luego te lleven a grandes resultados. Fíjate bien en qué quieres ser constante. ¿Por qué? Porque hay cosas que son naturales en nosotros. Por ejemplo, ¿qué es lo natural en nosotros? ¿Cuáles son las bases de nosotros? Las bases de nosotros es cómo comes, qué tanta actividad física haces, cómo descansas, cómo te hidratas, cómo respiras. Son necesidades básicas. Esa es la base de todo. Entonces, quizás no estás listo para ser constante en otras cosas más complejas porque aún no eres constante en lo básico, en los hábitos básicos de una persona, que para mí tiene que ser lo básico: buena alimentación, meditación, respiración, actividad física, buen descanso. Enfócate en esa base para luego ir. Por ejemplo, un ejemplo, yo desde hace tiempo quiero ser constante con YouTube. Lo dije en el principio del blog. Y por eso fue el primer video que quise hacer para retomar. Pero también entendí en un punto que dije, bueno, quizás no estoy listo, no me juzgo, no estaba listo antes, no se tenía que dar antes.
el tema del contenido en el YouTube. ¿Por qué? Porque primero tenía que hacer cosas en mis redes sociales como Instagram, cosas de mi trabajo, de mis productos, etcétera, de lo que estoy haciendo, de los acompañamientos que hago a nivel holístico. Entonces, no era el momento. No estaba listo en ese momento para explorar YouTube. Tenía que asentar otras bases primero. No quiere decir que es que no sea capaz de hacerlo. Quiere decir que quizás ahora no es el momento. Quizás ahora no es el momento de tú lanzarte al agua con un emprendimiento acerca de una pasión que tengas. Quizás el momento es que tú estás en un sitio donde estás trabajándole a alguien que quizás no te gusta del todo, pero eso te permite subsistir y esa pasión la puedes ir desarrollando poco a poco para que luego estés listo para hacer allí. Entonces, a veces se trata de eso, de tú, y fíjate que todo al final te llevas a conocerte, a ser consciente y contarte verdades. Claro, ¿qué pasa? Llega un punto donde ya yo me doy cuenta, mira, ya esto no es un tema de que si estoy listo o no. Ahora sí. Ya esto es un tema de que, estoy como que durando demasiado. Ahí dije, me pongo un no negociable. Y dije, antes de que termine esta semana, es imposible que yo no comience con mi canal de YouTube. No es posible y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y aquí estoy haciéndolo. Entonces, ese tipo de narrativas, tenlas contigo. Eres lo que piensas la mayor parte del tiempo. Eres tu diálogo interior. Puedes cambiar la narrativa que tienes, puedes observarla y no identificarte con eso. Hoy, por supuesto, yo también tuve una narrativa que a mí me da hasta risa porque, claro, yo la observo y veo como... es que no, Juan, el filmmaker, con el que voy a hacer algo de contenido con él, no puede hoy. Es que hoy es sábado y tienes que hacer algo con Oriana, mi esposa. Es que esto... mira, voy a hacerlo. Y lo hice. Entonces... tener equilibrio, contarte verdades, también no frustrarte ni juzgarte, sino analizar si estás listo o no para empezar a tomar esas acciones de constancia. Entonces, pero sí que ser constante en mi base. ¿Cuáles son mis bases? Mis hábitos que me permiten tener un buen nivel de energía, unas buenas sensaciones en mi cuerpo, en mi mente, y que desde esa base ya yo puedo tomar acciones. Si tú, otro ejemplo, quieres ser filmmaker, por ejemplo. Vale, quiero ser filmmaker y no soy constante. Quiero salir a hacer vídeos de qué sé yo y no salgo. Pero resulta que estás comiendo como una mierda. Resulta que estás durmiendo como una mierda. Resulta que no haces actividad física. ¿Cómo coño tú pretendes ser constante en algo creativo cuando tu mente no va a estar bien y tu físico tampoco? Entonces la base en donde tienes que empezar a ser constante es con tus hábitos. Desde ahí, una persona que tiene esa base cubierta de nutrición, de actividad física, de meditación, de mentalidad, de espiritualidad, cuando tú atiendes esas áreas, lo demás ya es añadidura. Es decir, es imposible que no te sientas motivado, es imposible que no sientas esa energía, es imposible que sigas comprándote las excusas que te tienen en stop. Es imposible. Así que pues nada, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, nada, retomamos el viaje. Un abrazo, se me cuidan, buena vibra. Por acá en la descripción les dejo mi Instagram a los que están llegando nuevos por acá. La invitación a suscribirse, a los que les fluya, les haga clic mi energía, lo que comparto por acá. Y bueno, listo. Nos estamos viendo. Un abrazo.